muchas gracias por venir. Bienvenidos. Gracias, evidentemente, a la Feria del Libro de Tomares, que desde hace unos años se ha convertido en un auténtico referente en la promoción del libro y la lectura, y evidentemente de sus autores, en toda la provincia. Así que mi enhorabuena como librero sevillano de la capital a los responsables de que esto se haya hecho realidad. Y tengo el placer y la suerte de estar acompañado por Carina Sainz Borgo, una periodista cultural que, en mi opinión, tiene una de las mejores prosas del periodismo cultural, y con este libro queda demostrado también que de la literatura. Evidentemente, hay que recordar que no es la primera novela, La hija de la española, de Carina, pero sí es verdad que es quizás, Carina, y empezamos así si quieres, la novela con la que podríamos decir que te has asentado definitivamente en el público lector español, no solo como periodista, sino como escritora. Es la primera publicada, pero no la primera escrita, en eso tienes toda la razón. Y bueno, antes de comenzar, quiero dar las gracias tanto a la Feria del Libro de Tomares y todas las personas que han hecho posible este encuentro. ¿Se oye bien? ¿Se escucha? ¿No? Pero yo oigo como un no. Sí, yo te oigo bien. Yo también oigo, pero él se acerca y parece que no. Tú me dices. Vale. Pues nada. Bueno, lo que decía, muchas gracias de verdad a todos. Yo siempre he pensado que leer es un acto de generosidad y genera entusiasmo, ¿no? Ver una feria tan concurrida, tan llena de lectores y de gente, sobre todo cuando estaba lloviendo como, ¿no?, diluviaba. Dicho esto, y agradeciendo a todos la presencia vuestra también. Pues mira, sí es la primera novela publicada, pero no es la primera escrita. Y bueno, yo no te puedo hablar de asentamiento, no, porque mi trabajo ha sido casi siempre, o sea, yo llevo 12 años viviendo en España, trabajando como periodista cultural en Voz Populi y en Zenda, que es una plataforma literaria que impulsa Arturo Pérez Reverte. Bueno, también trabajo con Onda Cero, con Alsina, sí. O sea, siempre estaba acotada en el campo del periodismo cultural. Pero bueno, sí es cierto que yo vengo trabajando desde hace mucho tiempo la escritura y la ficción, sobre todo la ficción, como territorio. Y bueno, y La hija de la española era un poco el momento en el que yo creo que estaba cuajada, lo suficientemente cuajada para contar una serie de temas que a mí me interesan, ¿no? El desarraigo, la identidad, la pérdida, la memoria, y este libro orbita alrededor de todos esos temas. Y en buena medida creo que era un buen puente, ¿no?, para relacionarme con el lector español, porque es un libro que habla de muchas cosas, ¿no? Es un libro que se transcurre en la Venezuela contemporánea, aunque está mencionada muy pocas veces. La palabra Venezuela no llega, creo yo, a la docena de veces, ni la palabra Caracas, pero es más bien el escenario de un régimen totalitario, ¿no? Donde de qué manera el poder excesivo siempre borra a los individuos y los arrincona. Pero tiene, o la razón de ser del título, es que hay una protagonista que se llama Adelaida Falcón, que es una chica que, bueno, que pierde a su madre, luego le invaden su casa, es una mujer culta, es filólogo, es editor, y cuando entierra a su madre, el libro comienza con el entierro de la madre, se da cuenta que el mundo que ella conocía se empieza a caer a pedazos, y que el país en el que ella vive es un país amenazante y que la está expulsando, pero de manera manifiesta, ¿no? Ella dice algo así como, yo cito una frase de Juan Gabriel Vázquez, un escritor colombiano muy bueno, que dice: uno es del lugar donde están enterrados sus muertos, y a mí los míos me atan a una tierra que me expulsa. Pero hay un personaje que es una vecina que se llama Aurora Peralta, que es la que se conoce como la hija de la española, que es como en Venezuela nosotros le llamamos y como cariño a los europeos, les llamamos musiú. Es un musiú, ¿no? Porque es como Messier, ¿no? Y claro, la migración de la posguerra europea y concretamente española a Venezuela fue muy importante entre los años 40, 50, pero también más adelante, de los 60 y los 70. Entonces, bueno, Aurora Peralta va a ser el personaje que le va a permitir a Adelaida Falcón, le da como ocurre un episodio que le permitiría poder hacerse con un pasaporte para escapar del país, ¿no? Entonces, bueno, es un libro con el que yo creo que era propicio para conectar con un lector español, porque hay muchísimos canarios, andaluces, extremeños, catalanes, gallegos sobre todo, porque ellos hicieron patria, ¿no? Ellos no miraron atrás, ¿no? Construyeron una sociedad con su trabajo, trabajaron, construyeron una sociedad que iba a aspirar al progreso.
Y Adelaida Falcón, de alguna u otra forma, cuando empieza a borrarse a sí misma en su identidad y empieza a preparar la huida, empieza a ordenar las cosas de la madre y empieza a encontrar historias, ¿no? De todo lo que era el país que ella amaba, ¿no? Y hay desde todo. Hay un mini homenaje a Antonio Rivero, el librero de Canaima, que aparece. O sea, era un poco esa sensación de poder ofrecer con una historia de ficción lo que sería una clave de demolición, ¿no? Una novela primero sobre la supervivencia y sobre la culpa del superviviente, porque ella tiene una culpa tremenda de abandonar el lugar al que pertenece, y por eso en el libro aparece el epígrafe de Borges, la de me negaron valor, no fui valiente. Efectivamente. Andalucía, que tiene una presencia, bueno, no diría importante en cuanto a cantidad, pero sí yo diría en cuanto a calidad, porque aparece por ahí la vajilla de loza de la Cartuja. Es fundamental la vajilla de la Cartuja. Y también es fundamental, no quizás en un plano sentimental, pero sí como artefacto para impulsar la novela, una reproducción de un cuadro de Murillo, que no diré por qué es importante, pero evidentemente también es muy importante. El lector quien lo lea lo sabrá. Yo te quería preguntar por ese aviso que pones al final acerca de que esta es una obra de ficción. Quiero decir, cuando alguien publica una novela, se da por sentado que es una novela de ficción, aunque evidentemente tenga correspondencias con el mundo real. ¿Por qué sentiste la necesidad de añadirle ese aviso al final? Porque yo quería proteger y vacunar a la novela de una interpretación política, de que fuera leída como una novela del chavismo, contra el chavismo, o que se pensara que yo estaba haciendo denuncia con esto. Claro que todo eso está, pero lo primero a lo que yo creía que debía aspirar la historia era la calidad literaria, y que fuera una historia que se sostuviese. Entonces, también el precedente periodista me podía colocar a mí en la tesitura, ¿no? De tener que estar diciendo lo que tú dices aquí no es un hecho, ¿sabes? No, eso no es un reportaje, es una novela. Entonces quería vacunarme con respecto a eso y permitir que la novela también pudiese ella acceder a otras lecturas. Por ejemplo, yo creo que el fenómeno orfandad, aquí perder a la madre, ocurre en dos direcciones. Realmente cuando tú pierdes a tu madre y cuando pierdes el país, ¿no? Entonces, yo pensaba que lo más correcto y lo más honesto era trazar un escenario que fuera muy real, donde realmente todo lo que ocurre en esta novela, excepto la escaramuza mayor, es cierto. Todo, yo me encargué de documentarlo todo, porque en tanto más preciso fuera, más extrapolable era. Era mucho más universal, me permitía que fuese. De hecho, era muy deliberado lo de no mencionar nombres, no hay nombres, no hay años, hay puras alegorías. Hay un personaje que es muy, digamos que sería como un oponente, ¿no?, de Adelaida Falcón, que es la mariscala, que es una mujer que es el poder absoluto. Ella es tan absoluto ese poder que se mete en su casa, la expulsa de su casa. Ella se siente tan vigilada que cree que esta mujer la puede ver a través de las paredes, cree que la escucha. Entonces, pónganse en el pellejo, ¿no?, de una mujer de 30 y largo, sin hijos, que pierde a la madre, no tiene trabajo, no hay luz, no hay agua, le quitan la casa, tiene miedo, todo el tiempo tiene miedo, no habla, no puede hablar, porque si habla la escucha la de al lado. Entonces, bueno, eso me permitía también meter un montón de personajes entre medias, ¿no? Por ejemplo, ella vive en un edificio, entonces, ¿cómo reaccionan esos vecinos en el edificio? Hay una señora que es enfermera, pero que su madre era costurera, que me permitía también trazar esa idea de aquella clase media que logró criar unos hijos que aspiraran a ser, ¿no?, a aspirar a mejores condiciones de vida. Pero claro, como ella le parten la cabeza de un culatazo así, con una pistola, que le dan con una... Entonces dice una cosa, la enfermera, que es viva te coso, viva te coseré, que es una cosa que decían antes las costureras hace 50, 60 años, cuando hacían un apaño, un vestido de novia, que porque decían que si te cosían el traje con el traje puesto, pues no vivías, ¿no? Entonces el libro está lleno de un montón de esos homenajes, ¿no? Hay mucho despliegue en la exuberancia de los olores, los colores, los paisajes. Hay dos tías que son muy graciosas. ¿Sí? O sea, es una novela muy violenta, pero donde hay pequeñas lagunas de belleza, ¿no? Porque si no, el lector se muere y yo también. Porque realmente, en estos días, un periodista de ABC Sevilla me lo dijo. Citaba a Vivian Gornick y decía: la autobiografía no es la anécdota, es el tema. Y claro, realmente el tema en mi caso es el desarraigo. O sea, yo soy hija de españoles que emigraron durante la guerra civil española, y mi padre llegó a Venezuela sin saber hablar español, porque pasó 10 años en Pesac. Entonces, claro, ellos nunca miraron atrás y nunca hablaron de España.
y yo tenía como una confusión, ¿no? Allí cuando yo me mudé hace 12 años aquí empecé a yo misma desentrañar, ¿no? Lo que era la españolidad para mí, al mismo tiempo que iba perdiendo mi venezolanidad, no perdiéndola, pero mi relación con el país se iba agriando y se iba envenenando. Entonces, claro, la memoria es muy extraña, la vajilla de la Cartuja, todas las casas que tenían a alguien que había venido a España, y siempre estaba como exhibida, como muy bien colocada, era como un objeto que te daba como raíces. Estatus, ¿no? También. No solamente estatus, te daba como pertenencia, como esto, yo vengo de, o sea, es como tenían una función, era simbólico. Entonces hay una parte en que el personaje, la mariscala, este ser tan violento y tan le rompe toda la vajilla y se la va rompiendo una a una. Sino, además, lo peor de todo es que ella se da cuenta que su vajilla no era una Cartuja original, sí. Lo cual la hace sentir peor y todavía más pobre, ¿no? Porque claro, ella es un personaje venezolano 100%. Ella dice, no tengo ningún abuelo, tío, todo el mundo tiene un tío español, tiene un pasaporte español y yo no puedo salir, ¿no? Entonces, claro, me parecía que era muy, muy útil para contar cómo una sociedad completamente asfixiada se puede volver loca y poco empática, porque además este personaje va a hacer muchas cosas para poder conseguir lo que busca y se va envileciendo. Y ella misma se descubre a sí misma, se descubre como ¿qué estoy haciendo? O sea, a mí me llama la atención porque creo que hay libros que cuando yo he leído, yo leía a Coetzee hace muchos años y muy joven. Él tiene el premio Nobel surafricano que él cuenta el apartheid con una novela que se llama Esperando a los bárbaros. Están esperando un enemigo que es lo que los va envileciendo, el enemigo nunca llega, ¿no? Y aquí es un poco igual. O sea, aquí la revolución, los hijos de la revolución son como fantasmas, ¿no? Están pululando y están oprimiendo a los personajes. Hay personas que me han comentado que les recordaba a Herta Müller. Yo no soy capaz de decir eso porque no me parece que no es de recibo, no quiero decir eso, no. Pero me llama la atención porque es que yo quería un poco anclarme a la literatura de los totalitarismos. O sea, esto ha pasado en miles de sociedades. Pasó en la República Soviética, pasó en Cuba. Todos los países que han sido sometidos a procesos de supervivencia, guerra, se comportan igual. El hambre, la desconfianza, la aprensión. Entonces me parecía que había muchos elementos ahí para contarlo de una manera en la que yo aspiré que fuera dentro de lo que fuese posible hermoso y literario. Es tu novela, además, has mencionado personajes de la Mariscala, has mencionado a Coetzee. Me gusta que los hayas mencionado porque creo que tu novela está llena de puntos intermedios o de enfrentamientos entre opuestos. Por un lado tienes la exuberancia de un lenguaje que es propio del español de América, pero también tienes la influencia de autores como Coetzee o Thomas Bernhard, sí, que lo mencionas también. Sí. Me parece que mencionas la Tala, ¿no? Sí. En el libro tienes personajes como la Mariscala frente a Adelaida Falcón. Le das mucho protagonismo al Atlántico, claro, no solo como elemento fundamental en esa transición, en esa transformación de la protagonista, sino también con ese poder simbólico de un océano que creo que la frase se describe siempre. Un mar donde la gente siempre se dice adiós. Porque claro, mi intención era contar, en buena medida podríamos pensar que estaría contado, esa generación, la que sería el equivalente a mi padre, por ejemplo, ¿no? Que fue para allá, construyó y no volvió a mirar atrás. Pero es que ellos construyeron, o sea, ellos sentaron las bases de un país moderno. O sea, la sociedad que está descrita en este libro no habría sido posible sin el concurso de tanta gente migrante que estaba dispuesta a trabajar porque todo estaba por hacerse y porque en Europa todo estaba, estaba todo destruido. Pero lo que sí siento que no estaba contado era la paradoja de cómo 2 generaciones más tarde, los hijos y los nietos de esos hombres y esas mujeres tienen que marcharse sin poder elegir tampoco y sin poder mirar atrás. Entonces, por eso dice ella que el mar Atlántico es un mar donde la gente siempre se dice adiós porque no mira atrás. En el caso, creo yo, de muchos europeos, otros españoles volvieron, pero muchos no, muchos se quedaron ahí y se convirtieron en lo que yo les decía, musiúes. O sea, y formaban parte, y creo que forman parte de nuestra identidad. Pero claro, lo triste es que en el siglo siguiente, cuando se supone que están superados muchos baches y muchas contradicciones históricas, los nietos tampoco tienen elección y tienen que mirar atrás. La protagonista dice que a parir la separa de partir una letra. Y dice, y eso solo me ocurre cuando he atravesado el Atlántico, que es como un quirófano porque te abren canal.
Y yo creo que la mayoría de las experiencias que yo escuchaba de muy niña, con gente que venía de España, y sobre todo que mucho español venía por el puerto de Le Havre, ¿no? Se venían desde Francia. Y, por ejemplo, en el barco en el que venían mis abuelos les dio sarampión. Entonces, claro, ellos llegaron a una Venezuela rural, donde los metieron en un campo no era concentración, los metieron en cuarentena. O sea, pero ponte tú a pensar eso en un país que está empezando, ¿no? O sea, me parecía que recuperar todo eso en un momento en el que se nos olvidan muchas cosas, en el que renunciamos a la complejidad, donde parece que todo tiene que ser ya, que todo tiene que ser ahora. Hubo gente a la que le costó mucho hacer las cosas, ¿no? Y curiosamente estamos concretamente la protagonista está en un estado de carestía tan grande como eso. Entonces el mar me permitía contar más, hay una relación histórica y muy profunda con España, muy, muy profunda. Tanto es así que la gallega del libro, ella llega ella viene de trabajar como cocinera y monta un restaurante, ella sola, porque además es viuda, y ella se descubre que le gusta el país porque se descubre emprendedora, se descubre que puede hacer cosas, que se puede reinventar. Y de hecho, eso es una cosa que sí el libro lo tiene muy marcado. Son parejas y casi todas son mujeres. O sea, madre e hija venezolana, Adelaida Falcón y Alaida Falcón, porque se llaman igual, porque la madre aquí es como una alegoría de la patria, de lo propio. Sí, de hecho hay un momento en el que dice, tu nombre es el nombre de mi patria, no, o mi patria está hecha de nuestros nombres. Me gustabas porque te pareces al país que a mí me gustaba, te pareces al país del progreso. Y por otro lado está Aurora Peralta y Julia Peralta, que también una es viuda, a la otra es como el que es esa imagen, ¿no? Que para mí está muy presente en las sociedades por lo menos del Caribe, donde hay muchas madres solteras, ¿no? Que empujan hacia adelante sin hacerse preguntas. Y yo creo que eso es universal. Pero la otra es viuda. Y claro, las dos viven casa con casa. Y son iguales, exactamente iguales los departamentos. Cuando a Aurora Peralta le invaden su casa y se la quitan, que huye y se mete en la otra, se empieza a dar cuenta que las vidas de ellas eran muy parecidas. No eran iguales, pero eran muy parecidas. Madre e hija que se sostienen, madre e hija que hacen ellas mismas una relación muy fuerte, porque para mí era importante describir la relación con la madre como una relación política. O sea, hay una parte del capítulo en que ella le dice va a la tumba de su madre y le dice, mamá, vine a decirte que te amaba, ¿no? Vine a decirte cosas que di por obvias, porque hay una relación yo te doy responsabilidades, ¿no? Eso te hace libre, ¿no? Uh-huh. Entonces, esa relación entre ambas está muy marcada porque es una relación política. La madre para mí era la gran alegoría del país, ¿no? Del país muerto, del país perdido. Sí, quizás el tono alegórico además es el mejor para entender por completo esta novela, como tú dices. Esa relación que me trae ecos de la cita de Borges que tú misma has mencionado, me sirve para hablar de otra de las citas que abre el libro, que es de Yolanda Pantin o Pantin. Pantin. Yolanda Pantin, sobre el poema del hueso pélvico, que por lo que he leído, corrígeme si me equivoco, pero también tiene como una correspondencia a una escultura que hay en Caracas. Sí, es muy importante. Ese verso además se escribió en los años más duros de la confrontación venezolana, o sea, cuando realmente, bueno, ahorita estamos en un proceso mucho más profundo de demolición y de pauperación, pero en los años donde estábamos entrando a la violencia, ella escribe este poemario. El hueso pélvico alude a una diosa sincrética venezolana, se llama María Lionza, no sé si alguno la ha escuchado. Es una mujer que está desnuda, es una escultura, pero es que la alegoría de la deidad es así, por decirlo así, es una danta, es un animal de río, ella está desnuda y sostiene una cadera en el hueso pélvico, ¿no? Uh-huh. Para mí es la figura que define la contradicción y la paradoja venezolana, ¿no? Un país como que ella preside la autovía además y está al lado de la Universidad Central, que es el sitio, vamos, donde se podía sintetizar la modernidad venezolana, ¿no? Hay nubes de Calder, Llanar, pero como obra sobre concreto. O sea, la gran paradoja venezolana es que tiene una exuberancia tremenda que la conecta en exceso con lo telúrico, con todo lo que devora. La protagonista dice, yo nací en un lugar en el que hasta las flores depredan, ¿no? Porque el trópico se lo come todo. O sea, se lo come, se lo devora, es como una hidra, se lo come. Esta imagen de María Lionza, que es tan potente, que es tan
tan erótica en el sentido del eros, o sea, de la vida ahí, ¿sabes? Como, pero a la vez propicia la muerte, porque la brujería es mucho de santería y de brujería. O sea, es como una mezcla rarísima entre eso y un país que aspiraba a ser civilizado, que pensaba que el progreso le iba a conducir, ¿no? a la mejoría. Y claro, a mí me parecía que abrir con esta figura era una manera de decir, aquí está la hendidura. Aquí está la hendidura, por aquí se está yendo por aquí nos estamos desangrando, llevamos años desangrándonos aquí. Porque además el libro, insisto, aunque es todo un trasunto, da cuenta de la biografía del personaje de Laida Falcón, pero da cuenta de cómo un país se va desconociendo. O sea, un país que empieza a tener problemas, que empieza a tener estallidos sociales, que hay una manifiesta diferencia de clase social. La protagonista es clase media, es una chica que ella estudia en un colegio de monjas, pero su casa no es igual a la de sus compañeritas. Su mamá es una mujer muy modesta, ¿no? Y realmente es porque la mamá es la primera universitaria de la familia. Entonces, ella va contando desde que, o sea, tú la vas viendo como niña, cómo va pasando, cómo se va envileciendo el país hasta que finalmente eclosiona lo que sería, en la novela se trata como los hijos de la revolución. De hecho, hay una frase del libro en el que ella está, todo el mecanismo que le permite contar su vida es porque ella está haciendo las cajas con las pertenencias de su madre, con todo lo que tiene, o sea, a medida que va sacando algo va recordando. Entonces hay una parte en que ella dice que ella con 10 años ya era viuda, porque mientras todas sus compañeras de colegio se enamoraban de príncipes o de fantasmagoría, ella se enamoró de un soldado muerto que vio en el periódico con la cabeza reventada por una bala de falda. O sea, yo lo veía como un bello durmiente, porque ella empieza que la gente, ella cree que la gente se está quedando dormida, claro. ¿Es un recuerdo real, perdona? Sí. Sí, yo crecí pensando que la gente se quedaba dormida. Claro, hombre, tenía 8 años, ¿no? Pero claro, hay cosas que tú no eres capaz de entender, ¿no? Y bueno, yo le he transferido muchas cosas a Adelaida porque eran cosas que yo todavía arrastro con muchísima contradicción, ¿no? Y sobre todo esa sensación de ver que cumples años y que el asunto en vez de mejorar empeora. Entonces yo lo que decía, ¿cómo puedo hacer que el lector entre sin decirle en el año 1989 corría el gobierno? No, porque entonces se iba a desconectar. Iba a pensar que era un reportaje o que yo estaba diciendo que unos son asesinos y otros no, que unos son buenos y otros son malos. Por ejemplo, a Mariscala hubo un editor, el de HarperCollins, que decía, ¿por qué no lo humaniza? Y decía, ¿por qué no? ¿Cómo entiendes tú el poder cuando te oprime? Como una cosa terrible, ¿no? Enorme. Más la Mariscala es un personaje que es muy gordo. Es gorda porque, bueno, mujer, porque trafica con la comida, hace extraperlo, trafica con la comida subvencionada, ¿no? Entonces hay una parte del libro en el que tú empiezas a ver cómo dentro de una estructura de poder se pueden empezar a robar unos a otros, ¿no? Entonces ella le dice a una de las personas, oye, pero el comandante no habría estado de acuerdo con esto, ahora el comandante soy yo, le dice ella, ¿no? Que es el fondo de darle a alguien poder para que tú veas lo que pasa, ¿no? Y te lo quitará. Pero también está contado, por ejemplo, del otro lado, su madre muere y a ella le cuesta mucho financiar el tratamiento. Y hay una asistente social que le ayuda a conseguir los medicamentos para que la mamá, por lo menos, la madre muere. Y esta asistente social le dan una paliza. No, los hijos de la revolución le dan una paliza y la dejan en coma. Además, ni siquiera la matan, la dejan tirada porque la compasión ahí es para torturarla todavía más. O sea, vas a tener que vivir, ¿sabes?, para contar lo que te hemos hecho. Cuando Adelaida Falcón va a la clínica o al hospital a darle unos medicamentos que le sobran a las hijas, porque ella dice que no hay nada, le dicen, tu mamá me ayudó a mí, y ellas le dicen, nosotros no sabemos quién es esa señora, ¿no? O sea, yo lo que quería era como meterme en el hueso de cómo la gente pasan los años, pasan las décadas y podemos vernos sometidos a situaciones exactamente igual de deshumanizadoras en los años 40 del siglo pasado o en el siglo XXI. Entonces, creo que puede que eso haya propiciado quizás que la novela le hablara a gente, porque el editor de Gallimard, los franceses, la leyeron en clave holocausto, por ejemplo. Decían que yo les recordaba al holocausto. Yo insisto, yo con esas cosas tengo mucho cuidado porque no hay que frivolizar jamás, ¿no? Pero yo sí sentía, y es verdad, que Adelaida Falcón cuando está escapando se siente culpable, ¿no? Se siente culpable, porque dice que se está dando de baja en el dolor de otros, ¿no? Y ella se está yendo viva. Y eso fue un poco lo que le pasó a Primo Levi, ¿o no? Sí, evidentemente, con aquello de no se puede escribir después de Auschwitz, ¿no? Claro, todo hay que resituarlo, ¿no? Por eso es que yo quería que la novela fuera muy, muy, muy universal. Claro, no podía tampoco
mm, desdibujar aquello que yo sentía que me empujaba a mí a escribir el libro. Yo tenía que ajustar cuentas con el sitio en el que yo crecí. Y esas cuentas pasaban por recuperar lo bello, ¿no? Hay muchísimas cosas que se recuperan. Todos los inmigrantes, hay un italiano que es muy divertido, que es un Sí, zapatero, sí. hay, bueno, el librero canario, Julia Peralta, hay unos argentinos y chilenos que también coinciden, porque también Venezuela recibió a mucha gente, no solamente de Europa, sino todas las dictaduras del sur. Mucho chileno y mucho argentino se fue a trabajar a Venezuela en los años 80. O sea, hay como un gran elogio del migrante, del que se tiene que marchar, el que lo tiene duro, ¿no? El que lo tiene difícil. Por eso yo siempre trato de decir que todo el que ha perdido algo puede encontrar en este libro quizás algo que le hable, porque nadie está exento de perder una madre, nadie está exento de perder una casa, nadie está exento de sentirse raro. Tú te puedes sentir extraño en tu propia ciudad o en tu tiempo, ¿sabes? Como hay gente quizás hoy que vea como que se sienta más envejecido porque el mundo ha cambiado de una manera exorbitantemente rápida y tú ya no lo entiendes, ¿no? O sea, esta mujer lo que pasa es que no entiende el mundo en el que está, o sea, ya no entiende un país tan bárbaro como ese y tiene una relación muy complicada, muy dura, porque lo odia y lo ama con la misma intensidad. Entonces, en ese sentido yo creo que La hija de la española cabe muchas cosas. Y siento que por encima de todo, de verdad, yo intenté hacer una novela honesta, muy honesta. Esto no es una novela ni contra el chavismo, ni a favor, ni... O sea, hombre, estoy dejando en los huesos un régimen totalitario, evidentemente pro-chavista no es, pero no es para denostar a un régimen, porque ellos ya tienen nombre y ya han contado bastante su historia. Nadie ha contado la historia de las víctimas. Sabes, que tú tengas hambre es violencia, que tú no consigas medicamentos es violencia, que te sientas espiado, que te persigan, aunque por el más elemental hecho de reclamar agua, eso es violencia. Y o sea, esa historia no está contada. Eso sí creo que no estaba contado, por lo menos en nuestro registro, nacional, digo, el venezolano, que no estaba dicho. En ese sentido, creo que además lo que más aleja este libro de un reportaje periodístico y más lo acerca a la novela es que, a diferencia de un reportaje en el que entiendo que también lo negativo forma parte de ese presente del que uno está hablando, pese a aportarle contexto de alguna u otra forma, este es un libro de memoria. Desde el principio encontraba un tono muy insistente que podría ser malentendido como un tono, te lo han comentado en alguna entrevista, ¿no? E incluso ese editor de HarperCollins, ¿por qué no humaniza al personaje? Pero creo que cuando lo entiendes desde el punto de vista de la memoria como mecanismo que no atiende a una lógica pura, sino que insiste e insiste, claro, en ciertas obsesiones, se entiende mejor la novela. Por eso es que yo le intento decir, menciono mucho a Coetzee, pero te pongo otro ejemplo. Antígona. Tú piensas en Antígona, bueno, quizás podría decir Creta, pero tú piensas en Antígona intentando enterrar, ¿sabes?, a su hermano. O piensas en Ricardo III. Realmente, bueno, sí, se te desdibuja un poco, sabes que es Shakespeare, pero piensas en un tipo al que lo persigue toda la gente a la que le ha hecho daño. Con mucha humildad y mucho respeto, yo quería hacer esas cosas que yo entendí o que yo veía en la gran literatura. O sea, por ejemplo, la idea del viaje es fundamental en toda la historia de la literatura, pero cuando yo llegué a España y me leí el Quijote de verdad, o sea, que porque nosotros no nos enseñan todo el valor de la literatura del siglo de oro español. Nos enseñan, tú hablabas de que lo descubriste ya en España. Claro, lo descubrí adulta. Claro que te dan unas pinceladas, pero ¿cómo me he podido perder tantos años esto? Y claro, encontré en Cervantes una máquina de metáforas potentísimas. Y en el siglo de oro, sobre todo. Entonces yo decía, ¿por qué voy a renunciar a todas las herramientas que da la literatura para contar cosas? ¿No? Ellos están ahí para que nosotros aprendamos, ¿no? Y yo quería hacer eso. Ponerme a hacer un reportaje, creo que no iba a conseguir lo mismo, porque un reportaje informa, pero una novela emociona en la medida de lo posible. Y yo lo que quería, y de verdad lo que estaba intentando, es que las personas se emocionaran. O sea, desde que alguien vea, tengo una amiga que quiero mucho, sevillana, que cuando yo le dejé la novela, antes de que se publicara, yo le dejé como, léelo, por favor. Y lo leyó y me trajo un platito de la cartuja y la tengo al lado de la máquina, del ordenador, porque a ella le habló por ahí, pero a mucha otra gente le ha hablado por otro sitio. Entonces yo intenté hacerlo, insisto, de la manera más honesta posible y bueno, y dio resultado, creo yo, porque
fue todo muy extraño además, porque la forma en que surge todo con el libro es como inesperado. No sé, la gente que yo vengo a trabajar en el sector del mundo del periodismo, el periodismo cultural, pero no estaba familiarizada con 2 o 3 hijos. Que decían que estas cosas no suelen ocurrir, que eso es muy extraño que pasa. Así que, ¿sabes? Que en 22 sitios la pidan antes de que salga es raro. Y claro, yo decía, pero bueno, esta gente que vive aquí, ahora quiero pensar que es que conseguí lo que estaba contando, o sea, conseguí lo que estaba buscando. Vamos a ver cómo se lee en distintos sitios. A mí la lectura que más miedo me da es la de los míos. Es lo que más miedo me da. Hablando de los tuyos y antes de... Bueno, sé que hemos empezado un pelín tarde y quiero que dejemos también, evidentemente, espacio para el público, pero aprovechando que hablas de los tuyos, hay una página, que a ver si la encuentro, en la que hablas de algunos autores de Venezuela. Sí. Y, a ver, yo me considero una persona a la que le gusta mucho leer, pero me sorprendió no ya no haber leído a esos autores, sino no haber oído hablar de ellos. Es que es normal, porque piensa que el último autor, yo tengo la sensación de que Venezuela fue atravesando por un proceso progresivo de aislamiento propiciado por el propio país. Venezuela eran los más guapos, los más altos de la región, eran los que tenían petróleo, ¿no? Nos bastábamos a nosotros mismos porque, bueno, tenemos el premio Rómulo Gallego, nos dedicamos a nosotros, nunca tuvimos la más elemental noción de salir a contarnos y a recibir a otros con más amplitud. Y creo que el último autor venezolano con el cual España se relaciona de manera mucho más directa es Ular Pietri. Arturo Ular Pietri. Efectivamente. O sea, es el último. Que fue príncipe de Asturias, ¿no? Fue exactamente, príncipe de Asturias. De ahí en adelante la relación es mucho más, va a la baja, porque también el país empieza a tener un problema, que es que la industria editorial nuestra era del Estado. Cuando el Estado, existía un Estado plural y democrático. Ciertos discursos que... Claro, ¿no? Y hay cosas que se purgaron, y que no se editaron más, y que la literatura empieza... Bueno, el premio Rómulo Gallego, desde Vargas Llosa hasta Roberto Bolaño se lo ganaron o lo recibieron, pues ya no existe. Entonces, eso también te habla de un cierto aislamiento y una barbarie. Ni existe un mercado editorial ya en Venezuela, no existe. No. Tal cosa como una industria editorial no existe. Desafortunadamente, porque bueno, entre todas las carestías que hay no hay ni agua, pero ya antes de eso es que era cultura oficial. Pues claro, cuando el poder cae en manos de alguien que va a reescribir las cosas, pues todos los que están ahí se encontraron con que no podían seguir publicando. Y hay autores ahí importantes, Elisa Lerner, que es una mujer, una magnífica escritora, Yolanda Pantin, Eugenio Montejo sí es más conocido en España. Millo Vestrini, por aquí también, Teresa de la Parra. Teresa de la Parra es fundamental además, pero bueno, también es lógico, ¿no? que no se conozca y que no se sepa. Era mi manera de rendirles un homenaje. Sí, de hecho hay hay muchas cosas que yo creo que notaréis que hay una relación directa. Por ejemplo, está Francisco de Miranda, Arturo Michelena, que es un pintor venezolano, pero que es equivalente a Sorolla, por ejemplo, o al lucentismo catalán, o sea, se nota, o sea, y comparte mucho, ¿no? Esa luz, ¿no? Que también es muy andaluza, ¿no? Sí. Yo creo que resuena mucho, pero claro, siento que yo estaba haciendo esto en 2 direcciones. O sea, así como la protagonista tiene que abandonar su identidad, yo en un momento dado tuve que dejar aparcada mi venezolanidad y también descubrir la otra parte, ¿no? Y yo me dediqué en estos 12 años me imbuí en la cultura española. Yo siempre digo que mi españolidad me la ganaba a pulso, no porque mi padre es español, es que yo realmente aprendí mucho con la literatura, con el arte, con cómo se vive, y yo quería que el libro fuera una síntesis entre esas 2 cosas. No sé si lo conseguí en ese punto, en esa síntesis, pero era un homenaje. Y Venezuela no dejaba de ser sino el proyecto de esa síntesis, ¿sabes? Lo que pasa es que, bueno, los países se suicidan, ¿sabes? Me parece muy bonita esa concepción, esa idea que tienes de hacerse de un país a través de la cultura. Me parece que es una idea que todos deberían poner en práctica. Imagino que tenemos que cortar. Si alguien tiene una pregunta, al menos una sola, que hemos empezado un pelín tarde y me gustaría que si alguien quiere preguntar algo. Si no, dejamos paso al gran Manuel Vilas, que va a ser presentado por Alejandro Luque con su novela Ordesa. Pedazo de novela, Ordesa. Otro fenómeno editorial. Yo me alegro de que siga habiendo fenómenos editoriales y de calidad, ¿no? Que bueno, se siga... ahí no te creas, ahí hay mucho trabajo de mucha gente. En el mundo del libro, y tú bien no sabes porque eres librero. Además, ya el acto de la lectura es un acto de generosidad. Yo respeto cada día más a los lectores.
porque no todo el mundo te están concediendo su tiempo, el valor que tiene ese libro, lo que deja de hacer mientras lee ese libro. Entonces, en el fondo los lectores hacen estas cosas y la gran cadena de libreros y de gente que trabaja en el libro. Pues, por eso es que hay que respetar el mundo del libro. Yo es que vengo haciendo mi apostolado, perdón, que yo tengo mi apostolado hace 12 años, lean, o sea, como cada vez que el CIS sigue dando la misma cifra de que se leen 40%, yo digo... Incomprensible, no sé por qué. Pero bueno, se lee mucho igual. Bueno, esperemos que cada vez se lea más. Muchas gracias. Karina estará firmando en la caseta para el que quiera hacerle preguntas, hablar con ella y pasar un rato con ella. Les agradezco nuevamente haber asistido y que sigan disfrutando de los libros.